Escuchando el Evangelio de hoy, podemos pensar tal vez que el tema central es el tema del divorcio. Yo diría que no. Es un tema que aparece en el Evangelio de hoy, pero yo diría que no es el tema central. Creo que Jesús va más allá. Vamos a verlo en dos ideas. Primera idea. Jesús defiende a las mujeres. Jesús se preocupa siempre por aquellas personas que en la sociedad no tenían todos los derechos o por lo menos le faltaban algunos derechos. De alguna manera o de otra eran marginados en la sociedad. Jesús siempre, lo veremos en el Evangelio, está a favor de esas personas marginadas, de esas personas que no tienen todos los derechos. Nos puede parecer que en el Evangelio de hoy está hablando de un tema y al final mete ahí como una coletilla el tema de los niños. ¿Por qué? Ahí vemos cómo Jesús también se preocupa de los niños. ¿Por qué? Porque tampoco en aquella sociedad, tanto los niños como las mujeres tenían la relevancia que debían tener. Los niños, porque en aquella sociedad había una natalidad muy grande y no le daban la importancia suficiente. Y las mujeres lo hemos visto claro en el Evangelio de hoy. Cómo Jesús las defiende. Porque ¿qué es lo que plantean los fariseos? Lo plantean solo desde el punto de vista del hombre. Le preguntan a Jesús para ponerlo a prueba, pero le preguntan a Jesús porque en tiempos de Jesús no se discutía si divorcio sí o divorcio no. Eso no se discutía. Era una cosa que había permitido la ley de Moisés. Al principio, en el Génesis, Dios no lo dice así. Pero después, Moisés, por la dureza de su corazón, lo permite. Pero Jesús volverá a restablecer lo que venía al principio en el libro del Génesis. Pero para la sociedad judía, estaba aceptado el divorcio. Entonces, ¿qué era lo que se discutía? Era si el hombre, no la mujer. Si el hombre podía repudiar era un acta de repudio que le podían dar a la mujer, y se discutía por qué causas las distintas escuelas rabínicas discutían por qué causas se podía repudiar a una mujer. Aquí había una gran diversidad de opiniones. Algunas escuelas rabínicas decían que casi por cualquier causa, otras decían que tenían que ser causas un poquito más razonables y justificadas, pero, curiosamente, era un derecho que solamente tenía el hombre. La mujer no. Solamente el hombre podía repudiar a la mujer. Y las mujeres no podían repudiar a los hombres. ¿Qué es lo que hace Jesús aquí? Establecer la igualdad entre el hombre y la mujer. Eso es lo que hace Jesús en el Evangelio de hoy, diciendo que no, que el hombre, al igual que la mujer, no puede repudiar a la mujer, porque el matrimonio es indisoluble, que esa fue la idea primera que Dios estableció en el libro del Génesis. O sea que ahí Jesús está estableciendo, que no lo podamos ver así, se nos puede pasar un poquito desapercibido, está estableciendo esa igualdad entre el hombre y la mujer. Jesús habla de esa indisolubilidad del matrimonio. Pero, aunque Jesús hable de que el matrimonio es algo indisoluble, aquí tenemos que ser todos muy prudentes, muy comprensivos, no juzgar y no condenar nunca a una persona que se haya separado, a unas personas o a muchas. Nadie sabe lo que pasa en el interior de cada casa. Solamente lo saben los que están dentro. Nosotros eso no lo sabemos nunca. Y podríamos preguntarnos, ¿en qué familia hoy en día no tenemos
algún familiar separado. Muy raro que en la familia no tengamos a alguien separado. Tenemos que ser siempre muy comprensivos con estas personas, porque eso es un tema muy delicado y muy complejo y nunca sabemos nosotros lo que hay bajo el techo de cada casa. Ya digo, lo saben la familia y nada más. Por eso, nunca juzguemos y mucho menos nunca condenemos. Segunda idea. En la primera lectura vemos unas frases muy bonitas con ese lenguaje literario del Antiguo Testamento. Vamos a entender el lenguaje del Antiguo Testamento, que a veces lo leemos literalmente y no hay que leerlo literalmente. La mentalidad de los orientales, que fueron los que escribieron la Biblia, verdad que es un libro inspirado por Dios, pero que también lo escribieron los hombres con su mentalidad también, inspirado por Dios, pero con la manera de hablar y de escribir de los orientales. Los orientales, para explicarte algo, no piensan así como nosotros, lo hacemos de una forma muy razonada, no. Ellos lo que hacen es, te cuentan una historia y detrás de esa historia hay una verdad, y verdad importantes. Sobre todo en el Antiguo Testamento, estos géneros literarios los tenemos constantemente. Por ejemplo, en el de hoy. El de hoy dice que Dios dice que le da pena que el hombre esté solo, ¿no? Y quiere una ayuda como él. Alguien como él. Va creando los distintos animales y ninguno es como él, evidentemente. Y entonces, ¿qué hace? Le manda al hombre un sueño profundo y dice, le quita una costilla y de ahí crea a la mujer para significar que los dos son iguales. ¿Esto es así? Pues no. Yo alguna vez en broma he llegado a decir que los hombres por eso tenemos una costilla menos que las mujeres. Y algunos se quedan muy en serio y me preguntan, ¿de verdad eso es así? No, eso es una broma. El hombre y la mujer tenemos las mismas costillas, por supuesto. Son maneras de hablar de la Biblia para expresarnos algo. Y aquí dice, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él. Y crea a la mujer. ¿Qué está estableciendo ahí el Señor? La igualdad. La igualdad entre el hombre y la mujer. El hombre y la mujer, quedémonos con esta frase, son iguales en dignidad y diferente en todo lo demás. Repito, somos iguales en dignidad y diferente en todo lo demás. Este hecho de ser diferentes a veces no lo entendemos. Somos diferentes físicamente, que eso nadie lo duda, pero también mentalmente. Somos diferentes. Pero el que seamos diferentes no quiere decir que uno sea inferior al otro. Somos diferentes, pero somos complementarios. Nos complementamos los unos a los otros, el hombre a la mujer y la mujer al hombre. En la familia se complementan los dos. Y esto es algo grande, y esto es una riqueza. Lo que no tiene el uno lo aporta el otro. Y esto siempre será una riqueza. Esto es como el jardín en el cual solamente hay rosas. Serán preciosas las rosas, será bonito el jardín, pero siempre será más bonito un jardín en el que hay una variedad importante de flores. Pues así pasa en la familia, así pasa en el matrimonio. Al complementarse el hombre y la mujer, son más ricos, hay una riqueza en el matrimonio y hay una riqueza en la familia con esa complementariedad que hay entre el uno y el otro. Y esto es algo que tenemos que tener, ya digo, muy en cuenta. Por ejemplo, un hombre nunca llevará en su seno a un hijo. No lo puede llevar en su seno, nunca podrá amamantarlo. ¿Esto es algo que va en perjuicio de la mujer? No, es una riqueza importante para la mujer. ¿Por qué? Porque va a tener una relación especial ahí con su hijo. Y eso es algo muy grande. O sea, nadie es inferior a nadie. Somos complementarios, que es diferente. Y esto es algo que, ya digo, tenemos que tener muy presente. Hoy hay ciertas corrientes de pensamiento que pretenden conseguir la igualdad
entre ciertos enfrentamientos entre hombres y mujeres. Esto no es así, ni ese es el buen camino. Estamos todos en el mismo barco, en el barco de la raza humana, y no tenemos que pelearnos entre nosotros. Me imagino unos padres que tengan un hijo y una hija. Pues querrán a los dos. ¿Van a querer enfrentamientos entre su hijo y su hija? Evidentemente no. No se puede llegar nunca a la igualdad con el enfrentamiento. ¿Que hay que buscar la igualdad entre el hombre y la mujer? Por supuesto. ¿Que estamos todavía muy lejos en la humanidad de llegar a eso? Por supuesto también. Hay por ahí países que los padres casan a las niñas cuando son niñas. Esas cosas pues están mal, son cosas injustas. Nos queda todavía mucho camino por andar, pero que nunca lo hagamos desde el enfrentamiento entre hombres y mujeres, porque estamos todos en el mismo barco, en el barco de la raza humana. Pues vamos a pedirle al Señor que entendamos esto, que el hombre y la mujer son iguales totalmente en dignidad, pero diferentes en todo lo demás. Y somos diferentes para complementarnos los unos con los otros. Que así sea.